Nosotros estamos aquí en este momento creyéndole a Dios que Él va eliminando el proceso y nos está dando cosas mejores. Amén. Ya William lo decía, nosotros en medio de muchas bagatelas, fiestas que hacíamos, muchas veces cree uno que tiene la felicidad y el gozo. Y les voy a decir algo en esta mañana que Dios me hablaba. Y es que a veces uno se acongoja porque las cosas no le están saliendo bien. Cuando uno se vuelve cristiano, le dicen sus problemas se acabaron. Y uno dice, bueno, pero resulta que le están mintiendo. Cuando usted se vuelve cristiano, los problemas se acrecentan. Porque el enemigo no está contento que usted busque lo bueno. Entonces ya viene hasta la misma familia, muchas veces se va en contra de usted. Lo que creía que ya estaba en su mano se le va. Y suceden una cantidad de cosas que son inexplicables ante la mente de un ser humano. Y es ahí cuando nosotros tenemos que hacernos una pequeña pregunta. Y mira al que está a su lado y dígale, mira al que está a su lado, con convicción, ¿qué tan fuerte es usted? ¿Se ha preguntado alguna vez qué tan fuerte soy yo? La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy, pero ¿qué tan fuerte soy yo? La Biblia dice, meditarás en mi palabra de día y de noche. Y meditar es imaginar. El cristiano, buen cristiano, ora mucho, ayuda mucho, pero hay algo que casi no hace y es imaginar, meditar. Uno debería sacar un espacio donde usted cierra los ojos y si Dios le prometió algo, inmediatamente irse allá. ¿Cómo sería? Ustedes que se van a casar, ¿ya se imaginaron cómo es su matrimonio? ¿Cuántas vaquitas van a tener? Eso es meditar. Eso es imaginarse antes de que sucedan las cosas. Lo que veíamos ahora 8 días. Y claro que nosotros entramos en un proceso en el cual nos falta mucha preparación. Yo no les puedo decir que estaba preparado para predicar, para mensaje, y la gente que me ataca en las redes y los que me atacan los amigos tienen toda la razón del mundo. Soy un experto total. Hay en algo que tiene razón y es en eso. En lo que somos ladrones y una cantidad de cosas que nos dicen, no tienen razón. Para el diablo de pronto sí, porque le robamos las almas al diablo. Amén. Amén. Y se han venido acrecentando estos ataques últimamente. Cuando no es que dañan el carro, cuando no es que nos roban algo, cuando no es que nos dicen cosas feas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tan fuerte soy yo para esto que Dios me llamó? Por eso es que hay muchas personas que abandonan. Y ver a este niño que pasa y da un versículo, ese es el camino. Porque es lo que tenemos acá, en nuestro corazón, lo que somos hoy en día, lo que buscamos. Y estos patriarcas han infundado en nosotros la sana doctrina. Todo el mundo dice tener la sana doctrina. Usted le pregunta a un mormón, él dice que él tiene la razón. Y al que usted le pregunte. Pero hay algo que me enseñaron a mí en esta misión en la cual nosotros damos mensajes, y es que la palabra de Dios se toma desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no un versículo que a usted le convenga. Amén. Amén. En esta misión tenemos la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, que es inspirada por Dios. Que si tenemos algún problema, tenemos esta palabra profética que es segura y que se cumple y que alumbra como una antorcha en la oscuridad. Que por más fuerte que sea el problema, por más fuerte que sea la situación, la salida siempre va a ser Dios y su palabra, no lo que un hombre me quiera decir. Y yo los insto en cada mensaje
En cada palabra que demos, que vayan y constaten, tengan la Biblia, ábrenla, escudriñenla, léenla y atesoren, y sobre todo obedézcanle a Dios a través de su palabra. Porque habrá momentos en que nos vamos a sentir disolucionados. Ha sido un proceso duro y fuerte. Pienso que estamos haciendo las cosas bien. Y que si usted está aquí el día de hoy es porque Dios lo envió. Porque Dios quiere cambiar la vida de las personas. Pero cuando nosotros nos humillamos y le creemos a ese Dios, nuestra vida comienza a cambiar. Y no es una utopía, porque les estoy hablando de algo que yo he vivido siempre. Y que he vivido el proceso y voy en el proceso. Y me falta mucho todavía, claro que sí. Pero de algo, repito lo que dijo el apóstol Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni el dinero, ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Porque eso sí es ser feliz, cuando usted sabe que todo va a estar bien, a pesar de que sus ojos vean otra cosa. Amén. Dios, Jesucristo, el Rey del universo, murió por todos. Escúcheme bien. Murió por toda la humanidad. Pero hay una diferencia entre los que se pierden y los que se salvan. ¿Sí saben cuál es? Que los que se pierden no le creen. Y los que nos salvamos pues porque le creímos. Es un manjar, es una gracia que nos dio para los que creen. Una persona con cáncer que cree que puede ser sano es sano en el nombre de Jesucristo. Una persona que está endeudada hasta el cuello, si le cree a Jesucristo, lo saca de la deuda. Porque cree. Más si no cree, también tiene razón, porque estará fundido cada día hasta el cuello, y por eso muchos se suicidan. Muchos cometen homicidios, están en las cárceles, pierden las familias, porque no le creen a un Dios restaurador. Creados para administrar y liderar, se llama la serie que hemos comenzado en 8 días, ¿cierto? Y cogimos el primer tema, que era a emprender. Dios quiere emprendedores, ¿cierto? Y hablábamos de tener fe, de la visión, ¿cierto? De creer, de ver, y de una cantidad de cosas que hablamos. Pero vamos a seguir. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a ir a la tercera de Juan, esta segunda parte de emprender, para no dejarla inconclusa. Es solamente un versículo y dice así. Leemos bajo el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tercera epístola de Juan. Dice aquí en mi Biblia Reina Valera 1960: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mira que está a su lado y dígale: que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a irnos rápidamente también a San Lucas capítulo 19. Veamos, ya que estamos ahí de pie. San Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 11, la parábola de las minas. Y dice aquí: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y le dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno.
Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén y amén. Dios añada su bendición a su santa palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero que estemos muy concentrados hoy, porque ahora 8 días aprendíamos que era la administración, ¿cierto? Que la administración es un arte, que Dios necesita gente en la tierra que administre los recursos que Él les va a dar, y que el arte de administrar se aprende, ¿cierto? Y que se aprende porque son 4 sus procesos básicos, donde se planea, donde se organiza, donde se dirige y donde se controla un proceso. Que tenemos que tener un cambio de mentalidad, lo hablábamos ahora 8 días, ¿cierto? De Romanos 12:2. Que ya no se amoldeen a las cosas de este mundo, sino que cambien su manera de pensar. Ahora bien, antiguamente se creía que ser pobre era ser santo. Y en la parte de religiosidad, aún hoy en día, tener los zapatos rotos los lleva directamente al cielo. Y yo no quiero bajar de esa nube el día de hoy. Tener los zapatos rotos, andar con la camisa sucia, tener la cachucha desgastada, no lo lleva a ninguna parte. El versículo que dice: amado, yo deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma, es porque existen 2 vertientes. Eso lo tienen muy claro los judíos, los del pueblo de Israel. Hay algo que se llama riqueza financiera y hay algo que se llama riqueza espiritual. Y la una debería ir amarrada de la otra. ¿Por qué? Porque cuando llega el siervo de Abraham, donde estaba buscando esposa para su hijo Isaac, él dice: mi siervo me envió, y mi siervo Dios le ha dado, y le ha dado vacas, le ha dado ovejas, le ha dado camellos, lo ha enriquecido muchísimo. Mi patrón es. Y él reconoce que Dios fue el que le dio. Entonces la riqueza las da Dios, todo le pertenece a Dios, pero hay una forma correcta de administrar, hay una forma correcta de hacer las cosas. El principal o la principal causa de divorcios en el mundo es el tema económico, ni siquiera la infidelidad. Si quieren, revísenlo con los que saben. Es el tema económico. Al año usted puso más que yo, usted pone muy poquito, usted no ayuda, usted es un perezoso, usted es un flojo, se rasca la barriga, ¿y para dónde vamos? Y se separan las personas por un tema económico. Y la otra persona ayunando y orando, pero la esposa en la casa no tiene. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿cierto? Y Dios dejó en su santa palabra más de 3.625 versículos sobre administración de dinero. Ni siquiera los encuentra sobre el infierno y el cielo, porque solo hay alrededor de 500. ¿Por qué cree? Porque él sabía que el gran talón de Aquiles que iba a tener la humanidad era la administración del dinero.
Si usted mira el Pentateuco, hay unos momentos donde él dice que la gente se endeudaba tanto que tenía que venderse ellos mismos como esclavos. Vendían sus hijos, vendían sus hijas, vendían sus bestias, y al último decía: aquí estoy yo, y se volvían esclavos de otros que eran más hábiles. Y a ese año se le llamó jubileo, cuando a partir de 7 años Dios dijo: bueno, bórrele esa deuda y que arranque de cero a ver si es capaz. Esto lo encuentra en la Biblia. Y hoy en día no sucede nada diferente a esto. Nosotros como cristianos se nos ha olvidado la sabiduría de administrar, la sabiduría de negociar. La Biblia habla de negocios, la sabiduría al emprender. Lo primero que tenemos que ver aquí, siguiendo con la continuidad de nuestro mensaje, es que un emprendedor le cree a Dios y emprende con confianza. Él le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Génesis capítulo 12. Y él salió de su tierra y de su parentela sin saber para dónde, porque Dios le había hablado. Emprendió un viaje desconocido. Emprendió un viaje que nadie siquiera se lo imaginaba, porque estaba en la casa de su papá, lleno de comodidades y de tantas cosas. Pero Dios lo saca de ahí. Pablo dice: porque allá estaba en tierra de idólatras. Muchas veces hay que salir. Y no es fácil. No es fácil, porque los problemas que tuvo Abraham en todo el desarrollo de esto se pueden ver y dejar ver en la Biblia. Noé, otro emprendedor, Dios le dice: voy a acabar con la humanidad, hágase un arca, y le da instrucciones de cómo hacer el arca. Ustedes se imaginan a Noé haciendo un arca en tiempos que la gente no conocía la lluvia. En ese tiempo la tierra era regada por unos ríos, unos lagos, pero no llovía. La Biblia no habla cuánto se demoró haciendo el arca, pero lo que sí dice es que era de 500 años cuando se menciona, y era de 600 cuando se va. O sea, más o menos en un transcurso de 100 años que hubo un proceso fuerte, donde tal vez le decían loco, donde tal vez, porque la Biblia lo deja ver en el Nuevo Testamento, pero él nunca desistió. Emprendió lo que Dios le dijo para llevarlo a cabo. Entonces, un emprendedor es una persona que hace la diferencia, que busca la diferencia y le cree a Dios con lo que Dios le ha hablado. En algún momento de la vida le habla Dios a uno por medio de sueños. En algún momento de la vida Dios le habla por medio de un amigo, de un evangelista, de un siervo de Dios, de una visión. Pero muchas veces nos habla a través de la palabra únicamente, donde dice que somos llamados a administrar para conocer la buena voluntad de Dios. Y aquí uno tiene que apalancarse, porque no podemos seguir como opera todo el mundo. Escúcheme bien. Hay 4 niveles en la parte de administración que los debemos tener muy claros, y más como iglesia. Primero, empleado. Segundo, independiente. Tercero, empresario. Cuarto, inversionista. Estos son los 4 niveles que yo encuentro en la Biblia, y también los expertos dicen que debería pasar una persona. Primero, empleado. ¿Por qué? Porque uno arranca en ceros. La Biblia dice que Jacob iba mal. El hermano lo quería matar. Se fue sin nada por un desierto, y llega allá y pone una piedra de cabecera y sueña. Estaba, como dicen los chinos de hoy en día, en la inmunda. Pero ¿sabe qué tenía Jacob? Visión, sueños. Y él ve la escalera donde los ángeles suben y bajan, y él cree ese sueño y hace un voto con Dios. Lo primero que tenemos que tener es sueños firmes y un voto con Dios, que si Él lo prometió, Él lo va a hacer, y sin importar lo que la gente diga. Así no tengamos nada, porque para Dios no es imposible hacerlo. A Dios le encanta coger gente que no es contada, que nadie la tiene en cuenta, ni que su familia la tiene en cuenta, para hacer cosas grandes. La Biblia dice que habían 5,000, sin contar mujeres y niños. Y de pronto un discípulo le dice: pero un muchacho tiene ahí 2 pescados y 5 panes.
un muchacho que no era contado entre los 5,000. Dios coge ese muchacho que no era contado y lo convierte en el proveedor para alimentar a 5,000, a 20,000, no sé cuántas, y que sobrara. Dios coge una persona que no es contada. Cuando llegó a ungir a David, no lo sentaron ni en la mesa, porque el papá ni se acordaba, lo tenía cuidando vacas y ovejas por allá afuera. Y le dice el profeta: ¿es que usted no tiene más hijos? Y entonces se acuerda: oye, como que sí. ¿Cuántos de ustedes se ponen tristes porque su mamá no lo llamó, porque su papá no lo llamó, porque nadie lo tiene en cuenta? Pues hoy vengo a decirle que Dios te tiene en cuenta. Si abres el corazón, Él tiene grandes cosas para ti. Solamente disponga el corazón a soñar, disponga el corazón a oír la mente. Porque a Dios le encanta tomar lo vil y lo menospreciado para hacer cosas imposibles, para hacer cosas grandes, para hacer que el plan se cumpla, para que puedas decir: es con mi fuerza, no con la suya, dijo. Porque Dios es el proveedor, a Él le pertenece todo. Estaba viendo una película que se llama Conversaciones con Dios, y en esa película se podía ver que es de la vida real de un señor que se llama Neil. Y el hombre queda sin esposa, lo sacan para la calle, pierde su empleo que era muy bueno, y en últimas sufre un accidente y le ponen un cuello ortopédico, y cuando va, eso se llama la tráquea, queda pendiente de un hilito, como de un hilo de coser. Y por eso decían: raro, porque debería estar cuadraplégico. Y ver esta película le llena el corazón como de tristeza y como de alegría a la vez, porque son los procesos de Dios. Cuando Él coge un emparedado de la basura y mirando a ver, y por un lado y comienza a comerse lo que quedaba. Cuando va donde su esposa para que le diera ayuda, le saca un camping y le dice: tome, no lo puedo dejar entrar a la casa, duerma por ahí. Lloviendo, ni sabía armar el camping ese. Pero allá en su desesperación, allá en su problema tan terrible, escucha la voz de Dios y le dice: ¿quiere que le diga por qué le pasa? Por eso en 8 días les decía: no es por qué, es para qué. ¿Para qué? ¿Para qué le pasan a uno cosas? Pero hay que tener claro que Dios habla. Yo le he pedido perdón a Dios mucho tiempo, porque tuve muchos pasos en falso, hice las cosas a mi manera, me dediqué a estudiar especializaciones, maestría, como decían que era el mejor docente, que era muy inteligente. Uno se va llenando de orgullo y se le llena la cabeza diciendo que uno puede. Pero cuando Dios te toma y te dice: mire, mijo, tu vida depende de un hilo como este señor, si me lo quito, ya no es. Porque la Biblia dice que cogió un muñeco de barro y le infundió aliento. Por tal motivo ese aliento viene de Dios. Sin Dios somos un pedazo de barro, somos un muñeco que no somos capaces de nada. Se cae la cama y se cayó mal y se desnucó. Este es el ser humano lleno de orgullo. Pero con Dios lo somos todo. Con Dios lo podemos todo. Porque aunque no somos dueños de nada, somos hijos del dueño. Y mi hijo puede tomar lo mío como si fuera propio, porque le pertenece por herencia y por pacto. Entendamos ese concepto. Aprendamos a depender de Dios. Una vez emprenden estas personas, ellos comienzan un camino. Se comienza un camino y dice que Jacob, para volver al tema de Jacob, llega donde Labán y trabaja 7 años por una mujer que amaba, ¿cierto? Lo engañan y tiene que trabajar otros 7, 14 años gratis solo por el amor. Por eso el que tiene amor siempre le va bien. A uno lo colocan un necesito a batallar y ya como que no quiere volver. Y no solo
contento ahí, sino que sigue trabajando. Hasta que el tío le dice: Dios, ¿usted va a trabajar gratis toda la vida o qué? Siempre necesitamos el empleo, porque va a ser a donde arrancamos. José era esclavo, pero todo lo hacía perfecto, todo lo hacía bien y todo prosperaba. También aquí se puede ver que Jacob venía de esa vertiente, porque dice: mire, pero yo le he trabajado, y él dice: he sido prosperado y todo le sale bien. Ahora pongámonos un salario. Después de pasar un proceso, lo vuelve empleado, y después de que se vuelve empleado, entonces él le dice: mire, no me pague nada, no me vaya a pagar un salario, pero lo que sí quiero es, y le propone un negocio. Ahí es cuando se convierte en un líder independiente. A mí me encantó y quedé muy contento, pero recontento y contento, lo que hizo la hermana Lisette y Anderson de ofrecernos unas onces aquí el domingo. Yo decía: oiga, qué visión, qué visión. Eso no lo tiene cualquiera. Hombre, que me gane 30,000, 40,000, pues hago los pasajes, le doy tiempo de caridad a Dios, le ofrendo, y fuera de eso me digo: con algo de plata para la casa. ¿Ustedes en qué emprenden? Mira que está al lado, ¿de qué emprendimiento tienen? Eclesiastés capítulo 11, leámoslo. Dice aquí, mira: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Siga el siguiente. Reparte a 7 y a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Nosotros como cristianos deberíamos entender esto. Uno muchas veces depende. Tengo un amigo que se llama Hugo Díaz, que quiero mucho, y él estudió conmigo en la universidad, hicimos la carrera universitaria. Cuando yo estaba en la universidad, él ya trabajaba para una empresa que se llama Laboratorios Provet, y muy buen empleado este muchacho, es muy juicioso, pero él siempre fue ese empleo. Y me llama el año pasado y me dice: pues no tuve suerte, entró un gerente nuevo y pues me he quedado sin empleo después de 25 años, creo que llevaba en estado. Pero no tomo buenas decisiones financieras, y la semana pasada hablábamos y me decía: no me he podido ubicar todavía, ya estoy teniendo problemas hasta en el hogar, porque sin plata el amor se fue por la ventana. Bueno, y todo lo que dice. Y yo me colocaba a reflexionar y decía: si uno escuchara la palabra de Dios, ¿cierto?, que lo manda a aprender de la hormiga, del águila, del búfalo, ¿cierto?, sabiduría, uno operaría diferente y sabría que la juventud no va a durar para siempre y que el tiempo pasa muy rápido. Y es ahí cuando nosotros tenemos que comenzar a identificar la pasión, que Dios nos abra la mente para poder identificar qué nos apasiona, qué nos gusta. Si Dios te habló de algo, tómelo en cuenta. Y si no tiene estilo, como dice mi mamá, pídaselo a Dios. Saque estilo para algo, pídaselo a Dios, porque Dios es el que da la sabiduría y abre los ojos. Mire, no esperemos, mire, un emprendedor no espera a tener para hacer. Zacarías 4:10, por favor. Un emprendedor no espera para tener para hacer. Nunca. Porque si usted se pone a esperar que tenga 5, 10, 20 para hacer, nunca lo va a hacer. Porque la Biblia dice lo siguiente: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. Mire, hay muchas personas que menosprecian que porque tienen poquito. Hay muchas personas que menosprecian su empleo que porque solo ganan el mínimo. Pero inmediatamente tienen una oportunidad, no se acuerdan de una inversión, ni se acuerdan de que hay que negociar. La Biblia habla de los negocios de mi Señor. Yo le vengo a decir hoy al que quiera escuchar, porque esto es para el que quiera, así como el que le cree a Dios, tanto como el que no le cree, que no importa el tamaño de los recursos que usted tenga. David venció a Goliat con una piedra y él no tenía más. Él tenía solamente eso y ni siquiera podía manejar la espada porque no sabía, pero con esa piedra Dios lo convirtió en el rey más grande que ha existido sobre su pueblo y sobre su linaje. Amén. Hoy
viene de restauración para este pueblo. Hoy Dios viene a decirle, no importa que no tenga sino una máquina, no importa que no tenga sino algo, no importa que su negocio sea muy pequeño. Hoy Dios viene a decirle, yo lo voy a volver grande, porque si me queda a mí, yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el que voy a hacer que se alegren cuando vean lo grande que se volvió su emprendimiento, que era tan pequeño. Coca-Cola no vendió sino 27 botellas el primer año. ¿Y cuántos vende hoy en día? Es la mentalidad. Dios ha querido hoy que tengamos mentalidad de río. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pídale consejo a personas temerosas de Dios. Yo les enseño a mi equipo de trabajo por la mañana cómo invertir. Y lo primero que les enseñé, que fue, hermano Fener, que le prestara a todo el mundo, que mirara la reputación de las personas. La Biblia dice que la buena fama es mejor que el perfume. Eso es como la personita aquella que se mete con el personito aquel que dice, es mujeriego, pero yo lo cambio. Lo cambio, claro. Dice, no le preste, señor, que más mala paga, todo el mundo le pide prestado. Y usted va y le pone la plática, a mí sí me paga. Eso no es bendición, Dios, ni sabiduría. Entonces tenemos que comenzar a adquirir sabiduría para nuestras inversiones y que las inversiones florezcan, prosperen. La Biblia dice que José era prosperado en todo lo que hacía porque Dios estaba en el cuento. Lo primero que tengo que yo ser que fiel. Ahí lo pudimos ver. A uno le da minas, al otro minas y al otro también minas. Pero uno de los que no le dio minas fue y la guardó. Los talentos que Dios te ha dado no son para guardarlos. La Biblia dice que así está predestinado, que todos duramos una sola vez y después el juicio final. A todos nos van a llamar y nos van a decir, bueno, don William, ¿cómo fue con ese ministerio salmista que le di? ¿A cuánto recogió para mí? ¿Se han preguntado qué le van a responder a Dios, al que no se le puede mentir? Oiga, don Juan, ¿y su familia? ¿Cómo le fue con esa familia? ¿Cómo aportó para que esa familia me sirviera y fueran de ejemplo en Colombia? Pues son de los que son las 9 de la noche y no sabemos ni dónde está el hijo. Eso es administrar. Ser fiel en lo poco, Dios nos pondrá fiel en lo mucho. Porque le damos el primer lugar a Él. Primero está Dios. Segundo está la familia. Tercero estoy yo. Y aquí para afuera. Cuando yo decido darle el primer lugar a Dios, yo tengo mentalidad del río. Dice que será como árbol junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un río que fluye. Los lagos son los que reciben y no quieren sacar nada porque no hay para dónde, ¿cierto? Reciben $1.000.000 de pesos y guardémoslo debajo del colchón, o se lo prestamos y lo metemos a la pirámide que me da más rentabilidad y pierden hasta su mismo esfuerzo. Conozco mujeres muy bonitas, amigas mías, y les han prestado dinero a sus novios, a sus parejas, y hasta el sol de hoy los volvieron a ver. Y no solo uno, tengo varios casos. Falta de sabiduría. Entonces, tenemos el primer paso, que es empleado, ¿cierto? Todos tenemos que pasar por ahí, a no ser que usted sea un hijo de alguien que tiene una buena herencia y le dejaron, porque puede pasar también, no es mi caso, pero sucede, ¿cierto? Y ahí pues tendría ya un apalancamiento para dar el paso siguiente, que es independiente. El que es independiente es una persona que no le cumple horarios a nadie, ¿cierto? No se rige por un patrón, no tiene patrón, no tiene nada, él negocia él mismo, pero también su ingreso y su desarrollo financiero depende de lo que haga. Tenemos el empresario, así sea un empleado. El primer empresario que data la Biblia es Isaac, porque dice que tuvo un hambre sobre la tierra. Isaac se iba a ir y Dios le dijo: no se vaya, te lo voy a prosperar. Y dice que prosperó aquel y tuvo hato de ganados, de ovejas. Según lo de la experticia teológica y todo lo que se estudia a nivel de Medio Oriente, eran alrededor de 700, 720 cada uno, por 700, o sea que él tenía 700 personas a cargo. En una es el primer empresario que registra la Biblia, Isaac. Ahora bien,
Empresario puede ser uno, nomás que usted tenga ya es un empresario, porque él está trabajando para usted. Lo que usted tiene que hacer es justo con él. Y dar ese paso no es fácil. Dar ese paso no es fácil. La Biblia registra que cuando Isaac fue y abrió los pozos que su papá había abierto en tiempos anteriores, vinieron los pastores y le riñeron sobre él. Y le dijeron: eso es de nosotros, no es suyo. Porque cuando usted comienza a hacer algo bueno, van a comenzar a venir los problemas, van a comenzar a salirle las dificultades. Ahí viene la familia y dice: mi hijo me volvió loco, es que usted no me ha pagado. Mire que usted esto, mire que usted lo otro. Y viene la envidia sobre lo que usted está haciendo. No espere un jarrón de flores que el diablo le va a mandar cuando usted quiera hacer las cosas bien. Y dice que él se apartó después a otro y abrieron otro y también vinieron a decirle: ese también es mío. Pero me llama la atención una cosa, que se va una tercera vez más lejos. Boca mar adentro, tengo un mensaje que llamo yo. Se fue más lejos y allá abrió su pozo y vuelve y sale. Pero esperó a ver quién venía a pelear. Y ya no vino nadie a pelear. Le dijo: aquí me va a bendecir Jehová. Miren, no nos pongamos a pelear con el vecino, no nos pongamos a pelear con la familia, no nos pongamos a pelear con la pareja. Peleemos esto de rodillas, en ayuno y oración, porque Dios nos va a dar la bendición. Cuando Él quiere bendecir a alguien, Él lo bendice. No hay diablo, no hay brujo, no hay espíritu negativo que pueda coger a una persona y ganarle cuando el Espíritu Santo está orando. Él lo va a hacer. Y esto se lo digo yo, Él lo va a hacer. Porque el diablo quiere desanimar. Alguna vez, recién, a 8 días les contaba la primera parte inicial buscando trabajo en Bogotá, ¿no? Se debería llamarse una película, Buscando Trabajo. Del campo al trabajo. Resulta que yo aprendí a vender. Este señor Alfredo Calderón, él nos enseñó las ventas acá en Bogotá. Y uno iba y compraba platos, cucharas, o iba a bastos, maduraba los aguacates y se iba vendiéndolos. Una vez salí yo desde el 20 de julio con una carretica de los de hacer mercados, echaba uno los aguacates ahí. Y se iba ofreciéndolo desde un restaurante, decía: que le cambio los aguacates por un almuerzo. Bueno, y ese día, de esos días de prueba difíciles, andando, y usted cree que me ponía cuidado por los aguacates, todo el mundo me decía que no. De esos días oscuros, todo el mundo me decía que no. Por allá me echaron hasta la policía, por allá por la 127. O sea, de esos días muy bonitos. Eran como las 7:30 de la noche, cuando llegué yo a Unicentro, en la 127 con 15, allá en un caño. Y llegué ahí yo más pensativo, sin plata para devolverme, con los aguacates en la canasta, esperando que mi hermana, siempre la ilusión de la que yo llegara con algo a la casa, y nada. Y yo me puse ahí, por eso le digo que hay que saber buscar tiempo por ahí, uno alejado de Dios, sino que consigue son penas, ¿verdad? Y me puse a llorar ahí, en esta vida tan perra, hombre. Sí, dije yo. Sí, pues ¿qué más? Todo el día los pies pelados. Y estaba ahí llorando y acongojado ahí en ese rincón, cuando se acercó una señora y me dijo: muchacho, ¿por qué lloras? Yo la miré así, bueno, y se quedó ahí, la señora no se fue. Y comenzó a decirme: hijo, Dios le dice, mire, y estaba hablándole que yo en ese tiempo apenas tenía 20 años. Estaba hablando de hace 24 años. Dijo: hijo, Dios te dice que tú vas a ser un gran empresario. ¿Usted cree que yo tenía cabeza de empresario en ese momento? Yo lo que quería que me diera algo para devolverme. Pero Dios te dice que usted va a ser un gran siervo de Él, que usted le va a servir, que no se acongoje por las cosas de este mundo, que usted es diferente a todos los muchachos de su edad. Y me dio una profecía que yo la vine a escuchar como muchos años después, porque en su momento no le paré ni bolas. El caso fue que me compró algunos aguacates, llegué a la casa con plata, llegué con algo, y al otro día salí, no iba a Santa Librada cuando ya los vendí todo. Miren lo que son las pruebas.
Y eso pasó mucho tiempo. Esa fue la primera señora que me profetizó que yo iba a ser empresario y que iba a ser independiente. Después de eso, ya unos tiempos después, me dieron unos aguacates malos y perdí mi capital. Quiero decir nada, porque ahí tenía un capitalito y me movía. O sea, para uno los maduran, pero salieron negros, se dañaron. Se dañaron y entonces ahí quedé solo con la carreta, para vender la carreta. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero pasaban los días y no conseguíamos nada. Y me vine a pie desde el Sucre hasta el Centro Misionero Betesda. Me acuerdo tanto que eso era, en ese tiempo era muy famoso por la radio, y Enrique Gómez hacía sus prédicas por la radio y todo eso. Por eso yo hago el deber siempre de publicar las prédicas, los mensajes, porque así como me llegó a mí un mensaje un día, también me puede llegar a alguien que lo necesita. No falta el criticón y en todo, pero también está el que quiere recibir. Y llegué allá, como a eso de las 10 de la mañana, y me puse y cerré los ojos a hablar con Dios. Pero es que mi forma de hablar con Dios era rara, porque yo solo hacía reclamarle. Dios, ¿por qué me tocó tan duro? Mire, ¿por qué me quemé? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tengo un peso? ¿Por qué no tengo ni un familiar? ¿Por qué en esta familia tan pobre que me tocó? Eso no es mi oración. Y estando ahí orando, cuando una señora comienza a hablar y dice: hijo, no llores. ¿Por qué lloras? Me acuerdo clarito. Te he protegido, te he cuidado la vida por amor a mi siervo. Yo dije, está hablando de mi papá. De una vez uno las cosas por el aire, porque me hablaba, todo lo que hablaba era para mí. Me dijo, iba a ser grande, usted no va a ser como los demás, yo lo voy a colocar sobre naciones, va a ser un empresario. Pero búsqueme, deje su fornicación, deje su adulterio. Y ni así yo entendía, porque esa vez fue la primera vez que me hablaron fuerte. Pero yo estaba metido en mi queja, pero volvieron y me profetizaron otra vez que iba a ser empresario y que iba a ser grande. Y para terminar, que Dios sí habla y afirma lo que hace. Ya terminando, eso hace antes de comenzar el ministerio acá, hace como unos 4 años, porque fuimos a Huila, ¿verdad? Sí. Fuimos a Huila, a un evento, recién comenzamos, iba Jason, iba Daniel y nosotros íbamos tocando las guitarras y llegamos a una campaña que tenían grande en Zuluaga, y tenían 3 días de campaña y nosotros nos fuimos, pues queríamos esparcirnos. Y cuando estaba ahí, estaba pasando yo por una situación aquí así adversa, difícil, en plena pandemia, por el tema de las vacas. Y cuando comienza el predicador, que era Brígido Santana, me acuerdo tanto, era la primera vez que yo veía al pastor Brígido. Y estando en la prédica, de pronto se queda en la mitad del salón, porque estaba lleno. Y dice: el empresario, salga acá. Entonces Jason, él se levantó, ¿cierto? Que estaba al lado de William, y estaba en el rincón. Él se levantó y se fue. Y le dice: no, usted no, el empresario. Y me miró a mí: ah, soy yo. Pues, bueno, y cuando yo salgo allá, este hombre comienza a profetizar las mismas palabras que había profetizado la señora hace casi 40 años, pero exacticas las mismas palabras. Si Dios habla y afirma, ¿usted cree que yo tengo dudas de lo que estoy haciendo? No. Yo hoy les cuento esto, ¿por qué? Porque esta película de Conversaciones con Dios, deberían de verla. Y esta historia que le estoy contando es la historia que vivimos todos. Uno le pregunta a Dios cosas, ¿cierto? Y más que preguntarle, le echa la culpa. Dios, ¿por qué tanta maldad si tú eres el que crea todo? Algunos me han dicho. Ah, muy bonito, ¿cierto? Dios, si yo soy tan buen hijo, ¿por qué me va tan mal? Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un voto de sinceridad con nosotros mismos. En aquel momento yo le echaba la culpa a Dios de por qué me salían tan malas cosas. Por allá estuve trabajando en Fontibón 15 días en la rusa, al sol y al agua echando mezcla, y el sinvergüenza ese se fue y nos robó y nos dejó sin nada. Y yo tuve que tener que llegar a la casa a decir que no me habían pagado, ni me creyeron. Estas son cosas que uno de jovencito por ahí solo le pegan muy duro. Entonces uno conocedor de Dios desde niño, ¿usted qué hace? Señor, ¿por qué? ¿Cierto?
Pero lo que no me daba cuenta era que en esos tiempos, cualquier ratico que me quedaba estaba en el billar, recibiendo mi aguardiente al uno y al otro, hasta por ahí los prostíbulos. Y uno es tan ciego, mis hermanos, que usted no lo nota, usted no se da cuenta. Para usted todo el mundo tiene el problema y el mismo Dios, menos usted. Yo tengo que dar el primer lugar a Dios, pero sincero. Y se toma una decisión, y cuando se toma la decisión, así venga tormenta, venga agua, venga injuria, Dios te va a sacar, porque Él promete que Él rescata el hoyo de tu vida y jamás te va a dejar en peligro. Esa cantidad de amigos que tenía yo que me mofaba, que oramos 2 y 3 días tomando y que hacíamos unas idas por allá para la mesa y que venga para acá, que usted es mi mejor amigo y venga, nunca me han vuelto a llamar. Y cuando los llamo no me contestan. Ahora no es que mi vida sea perfecta, no les quiero decir eso, me falta mucho y me falta muchísimo aprender. Pero hay algo que sí cambió en mí, que ya mi vida no depende de mi mamá, ya no depende de mi papá, ya no depende de mis hermanos, ya no depende de mis amigos, ya no depende del presidente, depende de un Dios vivo al que yo me arrodillo y le digo, Señor, tú conoces mi necesidad, mire lo que está pasando, haz justicia por tu siervo, aquí estoy y yo te sirvo. Y la respuesta llega porque llega el momento que estés desesperado, que no te salen las cosas, que tienes problemas familiares, dobla rodilla y Dios le va a escuchar y le va a responder, porque si Dios no le responde sería un Dios mentiroso, y Dios no es hijo de hombre para mentir. Él responde a los que lo buscan y le llaman. Amén. Cuando yo le busco de corazón, Él no nos deja en vergüenza. Él no nos va a dejar en vergüenza, pero no tenemos que hacer nuestra parte. Me encanta cuando le dice a Moisés, y este pueblo solo hace calamar y acostado, no hace nada, dígale que marchen, si ore, ayude, pero levántese con fe. No importa lo que tengas en la mano. A Moisés le dijo, ¿no? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara seca en el desierto donde andaba. Digo, pues con esta vara vamos a sacar a ese pueblo de Israel y vamos a hacer los mejores milagros que han existido. Mira que está a su lado y pregúntale, ¿qué tienes en tu mano? Nada. Algunos Dios los ha provisto de inteligencia, de buena salud. Al otro le ha dado hasta negocios. Al otro le ha dado una esposa bien bonitas. Tantas cosas y la gente no ve. No emprendemos porque nosotros dudamos del poder de Dios. Pero yo, cuando escucho la escritura, yo emprendo. Tal como emprendió Abraham, ¿no? Él emprendió un viaje y emprendió a donde Dios lo mandó. ¿A qué nos llamó Dios a nosotros? A muchas cosas. La palabra dice que nos puso por linaje escogido, somos príncipes.